Vamos a explicar una serie de ejercicios respecto al cálculo del promedio o media aritmética. No solamente su cálculo, sino ejercicios donde tenemos que analizar sus resultados. Este primer ejercicio corresponderá al cálculo básico del promedio. La situación dice: la estatura en centímetros del equipo titular de fútbol del cantón, y aquí tenemos todas las estaturas en centímetros. ¿Cuál es el promedio de las estaturas? ¿Para qué me sirve a mí, por ejemplo, saber este promedio de estatura? Así, en términos generales, yo podría decir que corresponde a un equipo de gente muy alta, de tamaño mediano, o todos son muy pequeños. Ese promedio me puede dar a mí ese dato general de ese equipo. Para calcular el promedio o la media aritmética, este es el símbolo del promedio. Corresponde a realizar la suma de todos los datos y luego lo vamos a dividir entre la cantidad total de datos. Por ser el primer ejercicio, voy a hacer como el planteo completo, que sería 156 más 190 más 188, y así sucesivamente con cada uno de los valores. Ese planteo corresponde a la suma de todos los elementos del conjunto y lo vamos a dividir, en este caso, entre 11. Teníamos que contar cuántos son, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada ejercicio es diferente en eso, ¿verdad? Ese número por el que nosotros vamos a dividir varía de un ejercicio a otro. Dependiendo si ustedes tienen calculadora científica, la Casio, la tradicional, cualquiera de los modelos, ustedes pueden digitar primero la línea fraccionaria y pueden escribir todo esto en la parte de arriba, en el numerador, esto en el denominador, y de un solo le pueden llegar al resultado. Pero bueno, vamos paso a paso. La suma de todas las estaturas nos da un total de 1930. Y eso lo vamos a dividir por 11, dando un promedio final de 175,45. Por lo tanto, la opción correcta aquí sería la C. Entonces, como pueden ver ustedes, calcular el promedio es sumamente sencillo. Debemos de tener claro cuál es el conjunto de los datos y contar para ver entre cuánto se debe de dividir. A continuación, se presenta la extensión territorial de los países centroamericanos. Aquí tenemos una lista de la extensión de cada uno de los países. Belice, 22.970 kilómetros cuadrados. Costa Rica, 51.100 kilómetros cuadrados, y así con todo el resto de los países. De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar que el promedio de extensión territorial de los países es mayor que la extensión de 4 países. Noten ustedes que en todas las opciones dice promedio, 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 promedio. Quiere decir que tenemos que no solamente calcular el promedio, tenemos que analizar un poquitito. Entonces empecemos por ese promedio. El promedio de esos países, como ya sabemos, el promedio hay que sumar todos los datos, que ustedes los pueden colocar en su calculadora, aquí la suma de todos los datos, y todo eso se va a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden colocarlo de una vez dividiendo entre 7 en su calculadora
como una fracción. O lo pueden hacer en los dos pasos básicos, que sería primero sumar. Entonces hacen la suma de todas las extensiones, que me da un resultado de 522.196. Ese es el resultado de toda la sumatoria. Y lo vamos a dividir por 7. Esa división nos va a dar un promedio de 74.599,43. Este es el promedio territorial. Ahora leamos a ver qué nos dice las opciones. El promedio de extensión territorial, que se refiere a este dato, es mayor que la extensión de 4 países. Entonces tengo que ir a ver si este número es más grande que 4 de estas extensiones. 74.599 es más grande que Belice, es más grande que Costa Rica, es más grande que El Salvador, no es más grande que Guatemala, ni Honduras, ni Nicaragua, y por poquito tampoco no supera a Panamá. Quiere decir que la A no es la opción, ¿verdad? No se está cumpliendo lo que ahí dice. B. El promedio de extensión territorial, que es este valor, es poco más de 75.000 kilómetros cuadrados. Y no llegó a 75.000. Tampoco es la B. C. El promedio de extensión territorial, que sigue siendo este valor, es menor que la extensión de 4 países. O sea, es más pequeño que la extensión de 4 de los países. 74.500 no es menor que esto, que Belice, no es menor que Costa Rica, no es menor que El Salvador, sí es menor que Guatemala, sí es menor que Honduras, sí es menor que Nicaragua y por poquito es menor que Panamá. Entonces está cumpliendo lo que dice la opción C, que este promedio, este número es menor que estos 4 países que están aquí al final. C es la opción correcta. Y si quisiéramos ver por qué la D no lo es, este promedio de extensión territorial es más de 85.000 y no, para nada, esto es mayor que 85.000. Por eso fue la opción C.